Bueno, para charlar un ratito nada más lo que es continuidad y ver un poquito lo que es el teórico, básicamente lo que es continuidad de funciones es un tema un poco sencillo, pero necesitamos saber límites para poder por ahí definir la continuidad de una función en un punto cuando trabajamos algebraicamente. Para la interpretación, si uno lo quiere hacer, por ahí la continuidad en lo que es interpretación geométrica, es decir, si yo puedo trazar una función en un intervalo o pasar por un punto, es decir, yo comienzo en un punto y hago la traza de mi función y llego al otro punto, al final, donde tracé, y lo hice sin levantar el lápiz, digamos, de la hoja. Lo hice continuo, ¿sí? Es decir, si yo tengo... Voy a borrar todo esto. Vamos a suponer, en realidad como la misma palabra lo dice, lo podemos ver en diferentes ejemplos. Si bien después cuando se trabaja en funciones un poco se puntualiza más matemáticamente eso, pero cuando habla sobre continuidad, uno puede decir, a ver, la clase en el día de hoy, desde que comenzó hasta ahora, no se nos ha cortado internet, es decir, tuvimos una clase continua. Si nosotros nos preguntamos, las clases presenciales del año pasado, vamos a suponer en el 2019, fueron continuas. Comenzaron a principio de año y terminaron a fin de año sin ningún problema, digamos, con los feriados y demás, pero sin ningún problema. Este año, por ejemplo, no podemos decir lo mismo. Es decir, no puedo decir las clases presenciales fueron continuas. ¿Por qué? Porque comenzamos las clases en marzo y después de las clases presenciales ya no hubo una continuidad. Entonces, en ese sentido, uno puede hablar ejemplos de continuidad y a veces no hay continuidad. Si yo quería mostrarle acá, si tengo el eje cartesiano, ¿sí? Y digo, bueno, marco un puntito acá y voy a trazar esta línea. Es decir, si yo me vine desde este punto A este punto B, por decir un intervalo en el eje cartesiano, lo hice cuando lo marqué sin levantar, en este caso el cursor, de mi pizarra. Por lo tanto, dije, esta función o este tramo de función es continuo. ¿Sí? Eso es como la interpretación geométrica. Y uno dirá, ¿y cuándo no es continuo? Y si yo, por ejemplo, digo, trazo lo siguiente. Un puntito A. Acá tengo B. Y digo, bien, voy a hacer esta línea. Y termino acá. ¿Qué pasó en este gráfico que yo hice? Comencé en el punto A, sin levantar, llegué acá hasta un punto, que lo podemos llamar C. Levanté el cursor, o solté, digamos, y seguí la función acá abajo. Ahí, como pueden ver, yo no lo pude hacer de una a toda la curva, sino que tuve que hacer un salto. En ese caso, se presenta una discontinuidad, si la función no es continua. Esta es la interpretación geométrica que uno ve en cuanto a la continuidad de función, ¿sí? ¿Qué sucede en esa continuidad de funciones? Nosotros vamos a estudiar la continuidad de funciones en un punto. Si alcanzamos a verla, la trabajaremos en un intervalo para ver uno de los teoremas de continuidad. ¿Qué pasa? ¿Cómo se, digamos, interpretación geométrica, lo que vimos recién, pero algebraicamente, ¿cómo analizar si una función es continua en un punto? Y se lo hace a partir de tres instancias o tres puntos que uno tiene que tener en cuenta. El primero es la existencia de la función en dicho punto, es decir, que la función, si yo tengo una función, que al reemplazarla en ese punto, la función me dé una imagen, es decir, que ese punto exista. Lo que dice acá, exista f de a. Si yo tengo una función f de x, cuando yo reemplazo esa x por un valor a cualquiera, tiene que existir, o sea, me tiene que dar una imagen. Otra de las condiciones que tiene que cumplir para que esa función sea continua en ese punto, es que el límite, cuando x tiende a también exista, ¿sí?, en ese punto.
Que exista, ¿qué quiere decir? Que tanto por izquierda como por derecha, el límite de x cuando tiende a, me dé el mismo valor. ¿Sí? Si yo no lo analizo y lo veo acá en el gráfico, digo, bueno, si yo vengo por izquierda, cuando me voy acercando a, me da como resultado L. Cuando vengo por derecha, ¿qué pasa? También me da como resultado L. Si yo reemplazo f de a, o sea, f en la función, también me da L, porque es la imagen que yo tengo en este caso, en este ejemplo, ¿no? Bien. Y hay un punto más, una condición más que tiene que cumplir, es que tanto lo que yo analicé al principio, que era f de a, como los límites tengan el mismo valor. ¿Sí? Si se cumplen esas tres condiciones, quiere decir que la función es continua en ese punto A. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Si yo tengo, si lo vemos así gráficamente acá, tengo en un punto A. ¿Sí? Si yo reemplazo esa función ahí, f de A, me da un valor cualquiera. Vamos a suponer que es este punto que yo estoy marcando. A ese punto sería f de A. ¿Sí? Que lo puedo llamar, si quiero, L, que como está en el otro ejemplo. Yo reemplacé en mi función y ese me dio una imagen que es, mi imagen es L. ¿Qué pasa si analizo el límite acá? Vamos a hacer la gráfica de una función. Vamos a suponer que esa es la función que yo estoy analizando en el punto A. Cuando yo me acerco por izquierda, ¿sí? Estoy diciendo que estoy analizando el límite de x cuando tiendo a por izquierda de mi f de x. ¿Qué valor encuentro cuando yo analizo esto? Y si yo vengo por izquierda, cada vez que me voy acercando más al valor de a, la imagen va a tender a f de a, que sería a L. Perfecto, resultado de mi límite cuando vengo por izquierda, L. ¿Qué pasa del límite cuando yo lo analizo cuando vengo por derecha? De f de a. Si vengo por derecha, por aquí sería, ¿no? Cada vez que me voy acercando más a la, es decir, cuando vengo por la curva, por aquí, cada vez que me acerco más a, encuentro también que el valor de mi límite es L. Es decir, tanto por derecha como por izquierda, encontré el mismo valor del límite, por lo menos en conclusión, yo acá digo, por lo tanto, en 3, existe el límite de x cuando tiende a de mi función. Y es el valor L. O sea que esto es igual a L. ¿Coincide con el f de a? Sí, coincide, porque cuando yo reemplacé el a, me dio L. Este f de a, cuando yo reemplacé el f de a, me dio el valor L. Esta es la primera condición que yo analicé. La segunda condición fue los límites. Y la tercera condición que hay que analizar es que el 1 sea igual que el 2. Es decir, el valor de f de a sea igual al valor de los límites. Si se cumple esas condiciones, yo puedo asegurar, por lo tanto, mi función f de x es continua en el punto A, en x igual a A. Eso es básicamente lo que es la continuidad de funciones, ¿sí? Puede ser que sea continua cuando cumple las tres condiciones, pero también puede ser que alguna de las condiciones no se cumpla y en tal caso no sería una función continua, pasaría a haber una función discontinua en ese punto, ¿sí? Y cuando hablamos de continuidades, hay, ¿sí?, algunos tipos de discontinuidades. Nosotros vamos a ver dos que son las evitables y las discontinuidades esenciales. Pero más allá de seguir con las continuidades y demás, para que no se nos vaya tanto, vamos a hacer un ejemplo del práctico que yo sumé a la plataforma. Vamos a ver este ejercicio. Tengo la función
Bueno, el práctico dice, analizar la continuidad de las siguientes funciones en los puntos indicados. En cada caso, graficar. Bien. Yo podría hacer el gráfico y ver en ese punto, mediante el gráfico, si me da continua o si no me da continua. Es decir, si yo lo podría graficar de una, sería continua. Si hay un salto o algo que me lo impide, no será continua, sería discontinua. Después vemos la clasificación y demás. Pero vamos a hacerlo analíticamente. Es decir, yo tengo esa función. Y me pide que analice la continuidad en x igual a 0. Bien, ¿por qué me pide que analice en ese punto? Porque si yo analizo a estas funciones por tramo, digamos, si yo miro esta función que está acá arriba, es un x cuadrado menos 2, es una función polinómica. Las funciones polinómicas, en este caso una función cuadrática, son continuas en todo su dominio, es decir, en todos los reales, en este caso, ¿sí? No hay ningún punto donde la función sea discontinua. Todas las funciones polinómicas en los reales son continuas, por lo tanto, más continua va a ser en ese pedazo, digamos, que son los valores menores que 0, en ese tramo. Esta función es otra función polinómica, una función lineal, que también las funciones lineales son continuas en todo su dominio, o sea, en todos los reales. Por lo tanto, acá no voy a tener problemas de discontinuidad. ¿Dónde se me puede presentar un problema de discontinuidad o de continuidad en mi función f de x? Y cuando me hace el cambio, ¿sí? Cuando yo paso de una función cuadrática a una función lineal, en ese x0 ahí, ¿se puede presentar alguna discontinuidad? ¿Cómo no? Porque puede ser que yo tenga una función cuadrática y después comience con una función lineal, pero que no haya ningún corte y lo pueda hacer solamente de un solo trazo. Entonces, en ese caso, sería continua. Si no lo puedo lograr, es discontinua. ¿Cómo hago para saber si en ese punto en 0 la función es continua? Y lo analizo en las condiciones. Digo, la condición 1, a mí me dice que f de 0 sería en este caso, ¿no? Porque yo estoy analizando la función en 0. Tiene que existir, o sea que yo al reemplazarlo acá me tiene que dar un valor. ¿Eso es posible? Fíjense, yo les preguntaría si lo reemplazo acá arriba en el x cuadrado menos 2 o si lo reemplazo en el 3x menos 1. Miren, acá arriba me dice x cuadrado menos 2, ¿sí? Pero para x que sea menor que 0. O sea que yo, todos los valores de x que son menores que 0 lo puedo reemplazar acá arriba. Ahora, si 3x menos 1, si x es mayor o igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Que el 0 lo puede tomar esta función, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy analizando siempre en el punto donde hay el quiebre de las funciones, fíjense dónde me dice igual, porque si estoy analizando justo en ese punto, me quiere decir que ahí es donde yo tengo que reemplazar la función, ¿sí? En este caso me dice que el 0 estaría en el intervalo donde yo estoy trabajando con la función 3x menos 1. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo digo f de 0 sería que yo reemplace en esa función, es decir, 3x, en vez de la x reemplazo el 0, menos 1. 3 por 0, 0, menos 1, me queda menos 1. Ese menos 1 sería mi valor de f de 0. ¿Sí? Es decir, cuando yo reemplazo el 0 en la función, me da menos 1. Perfecto. Punto número 1, lo encontramos, existe el valor. Ahora tenemos que ir al paso número 2, que es calcular los límites. El límite de x cuando tiende a 0 por izquierda de mi función, y también tengo que hacer el límite de x cuando tiende a 0 por derecha. Bueno, y acá pasa medio lo mismo que charlamos recién. Si yo trabajo, si vengo por izquierda, si yo tengo el eje cartesiano, ¿no? El 0 está justo ahí en la intersección de los ejes. Si yo vengo por izquierda, son todos los valores que son menores a 0. Ahora, si vengo por derecha, son todos los valores que son mayores a 0. Cuando vengo por izquierda, tengo que tomar, para trabajar el límite, la función que está acá arriba. X cuadrado menos 2. Y cuando vengo por derecha, es lo que me dice la condición acá. Para todos los x mayores o igual a 0, tengo que tomar la función 3x menos 1. ¿Cómo hago para calcular el límite? El límite, si no me presentaba ninguna indeterminación, era solamente reemplazar el valor, ¿sí?
Reemplazo el 0 acá, digo 0 al cuadrado 0, menos 2, menos 2. Reemplazo el 0 acá, 3 por 0, 0, menos 1, menos 1. ¿Y qué pasó acá? ¿Puedo decir que existe el límite en x igual a 0? ¿Qué pasó? Por derecha me dio menos 2, por izquierda, perdón, me dio menos 2. Y por derecha me dio menos 1. Cuando los límites laterales son diferentes, eso me quiere decir que no existe el límite. Es decir, el límite, cuando x tiende a 0, de mi función f de x no me pongo, no existe. ¿Y qué pasó acá? Ya no voy al punto número 3, porque ya al no llegar a que mi límite no existe, no van a coincidir nunca con el f de x, ¿no? Entonces yo llego en este punto, por ejemplo, a determinar que mi función no va a ser continua. ¿Por qué? Porque no cumplió las condiciones. Si bien cumplió la 1, que f de 0 existe y me dio menos 1, pero la condición 2, que era que existieran los límites, tanto por derecha como por izquierda, que existiera el límite en 0, no cumplió, o sea, en este caso no existe. Entonces, la condición número 3 ya ni la analizó. Y cuando llego a este caso, por ejemplo, que son los límites, o sea, que la condición 2 es la que no se cumple, yo puedo determinar que acá se me presenta una discontinuidad. O sea, que mi función no va a ser continua. Cuando yo llego acá, puedo definir y decir que, por lo tanto, f de x no es continua donde no es continua en x igual a 0, que es donde yo estuve trabajando. ¿Sí? Bien. Vamos al gráfico. Si yo voy al gráfico, voy a GeoGebra, puedo ver en el GeoGebra, acá tengo la función x cuadrado menos 2 si x es menor a 0, 3x menos 1 si x es mayor o igual a 0. Puedo observar el gráfico y ver que no puedo trazar, fíjense, la función cuadrática que venía acá para los valores menores que 0, y acá tengo que hacer un salto, sacar la virome y empezar en menos 1 para poder seguir con la gráfica para los valores mayor o igual a 0. Hay un salto acá, no puedo hacer toda la función en un solo trazo y me doy cuenta gráficamente que esa función no es continua. O sea que en 0 la función no es continua. Y ahí yo llego a la determinación de mi función que no es continua. En ese práctico lo que estoy pidiendo es lo que hicimos recién. La parte analítica y el gráfico, que lo podemos hacer con el GeoGebra. ¿Sí? Recuerden, en el GeoGebra utilizábamos la, que está en los videos primero, la función sí. Ahí ponía las condiciones para x menor a 0 y entonces iría la función, ¿sí? Después se ponía coma y otra vez el comando sí para que poder hacer la gráfica. Y me queda esa gráfica. En conclusión, llego a que mi función no es continua en el punto x igual a 0. Eso es básicamente lo que es continuidad. Ahora después, ahí nos vimos que la función no es continua, o sea que es discontinua. También podemos ver y hay que clasificar la función, qué tipo de continuidad es. Pero por el día de hoy solamente es un pantallazo para ver lo que es continuidad, como vimos en este ejemplo, y como vimos anteriormente en la definición, una función puede ser continua en un punto o puede ser discontinua. ¿Sí? Para la próxima clase vemos qué pasa cuando se nos presenta este caso de discontinuidad, ver cómo podemos clasificar. ¿Sí?